Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Ronda número 7 del Norway Chess Classic y nuevamente el campeón mundial Magnus Carlsen ha tenido que recurrir al Armagedón ya que la partida clásica fue tablas. En esta ocasión su rival fue el gran maestro también de Noruega, Tari Arian, y les comento que en el Armagedón Magnus nuevamente ha utilizado una de esas extrañas aperturas que ha venido usando últimamente, así que prepárense para ver esta intensa partida. Con las piezas blancas y con la obligación de ganar, Ariane Tere iniciaba la partida con la jugada de 4, mientras que con las negras Magnus Carlsen, campeón del mundo, a quien solo le bastaban unas tablas, responde con B6. Fíjense que utiliza la defensa Owen, una defensa que realmente no es para nada utilizada últimamente por la élite, ya que en teoría le da una ventaja bastante duradera y sencilla a las piezas blancas. Aún así, Magnus decide utilizarla y en este momento Tari, por supuesto, juega a D4, que es lo más usual, alfil B7, caballo C3 y D6. Nuevamente un error posicional aquí en esta partida del campeón del mundo. Lo más natural es jugar E6 para si, por ejemplo, alfil D3, entonces alfil B4 y la idea es que por lo menos las negras van a intentar presionar ese centro de peones. Pero tras D6, las blancas aquí no tienen ningún problema. F4, caballo D7, caballo F3, E6. Fíjense que las negras están muy pasivas. Alfil D3, C5, enroque, C por D4, caballo por D4, caballo G F6, dama E2, A6 y A4. Realmente quizá esta es una jugada innecesaria de las piezas blancas, ya que la jugada B5 no es una amenaza de las negras. Lo más normal aquí quizá era jugar E5, ganando espacio allí, reventando en el centro. Y por ejemplo, tras D por E5 y F por E5, las negras tienen que tener cuidado ahora con la apertura de esa columna F, puesto que su rey todavía se encuentra en el centro. Ahora tras A4, que fue lo que jugó Tari, alfil E7 de Magnus Carlsen, alfil D2, enroque, rey H1, profilaxis, caballo C5, torre a E1 y D5. El campeón del mundo decide aquí ya romper en el centro, aunque esto no es lo mejor. Quizá aquí era preferible torre C8. Por ejemplo, tras caballo B3, caballo por D3, C por D3 y caballo D7, las negras están en una posición bastante sólida, difícil de romper, y es lo que buscan en esta partida de Magedón. Pero tras D5, ahora hay más oportunidades de ambos bandos. E5 de la blanca ganando espacio. Caballo FE4 y F5. Fíjense que Tari se lanza al ataque rápidamente con esos peones. Magnus juega alfil G5, aunque lo mejor aquí quizá era la simplificación con caballo por D3, C por D3 y caballo por D2. Recuerden que a las negras tan solo le bastan las tablas para ganar la partida. Ahora, tras alfil G5, alfil por G5, mala jugada aquí de Tari, lo mejor era complicar con la jugada alfil por E4, tras D por E4, alfil por G5, dama por G5 y B4, y fíjense que las blancas atacan por ambos lados. Pero tras alfil G5, dama por G5, torre F3, quizás este era el plan del joven noruego, pasar la torre a atacar, aunque no tiene muchas casillas. De hecho, aquí lo mejor en vez de torre F3 ya era caballo por E4. Y si D por E4, alfil C4, buscando allí las amenazas sobre el punto E6. Ahora, tras torre F3, E por F5 de Carlsen, torre por F5 y dama H6. Aquí el campeón del mundo se equivoca al momento de quitar su dama. Lo correcto era jugar dama E7, más sólida, y tras caballo por E4 y D por E4, fíjense que ese peón en E molesta bastante y durante un buen rato. Pero tras dama H6, torre H5, fíjense que las blancas tienen la iniciativa, dama G6, caballo F5, torre a E8, alfil por E4, D por E4, caballo D6, buena pieza aquí la que tiene Tari, torre por E5, torre por E5 y dama por D6. Magnus aquí con buen criterio decide sacrificar calidad porque fíjense que de momento gana la iniciativa, amenaza la torre y el peón de E4 todavía es un poco molesto. Ahora Tari decide jugar torre F5 y G6, una jugada que debilita innecesariamente el enroque de Magnus Carlsen. Lo correcto aquí era jugar dama E6, nuevamente atacando la torre, y tras torre EF1 quizá las blancas están un poco mejor, pero las negras tienen buenas posibilidades. Ahora tras G6, Tari juega torre D1, dama E6, torre FF1,
dama E5, dama E3, A5, rey G1, torre 8, torre F2. Fíjense que Tari todavía le cuesta para conseguir el plan. F5, G3 y rey G7. Ahora en este momento Tari decide jugar caballo B5 y las blancas mantienen una ventaja debido a su calidad. Torre E7, E3, caballo E6 y caballo D6. Según las máquinas aquí era mejor caballo D4, buscando eliminar ese caballo de las negras que es más fuerte que el alfil. Ahora tras caballo D6, alfil A6, C4 y caballo C5. Este sí es el error definitivo. A Magnus aquí le quedaba 1 minuto prácticamente y a su rival 2 minutos. Quizás fue por el apuro de tiempo o simplemente el campeón del mundo se comió un golpe táctico. Aquí lo correcto era alfil B7 nuevamente y tras caballo por B7, torre por B7 y torre D5, las negras tienen dama F6 y todavía logran aguantar un poco la posición, aunque hay que decirlo, las blancas están mejor. Pero tras caballo C5, Tari no duda y juega caballo por F5 jaque, gran jugada aquí del noruego. Y ahora Magnus juega G por F5, lo que lleva a un mate inevitable en 13 jugadas increíblemente. De hecho, aquí la única jugada para no recibir mate directamente era dama por F5. Pero por supuesto, tras torre por F5, las negras están totalmente perdidas. Ahora tras G por F5, dama G5 de Tari, rey H8 y torre por F5, jugada tras la cual el campeón del mundo decide abandonar porque se da cuenta que el mate es en 6 jugadas. Fíjense que la amenaza más potente aquí es torre de 8, la torre y la dama están en posiciones demasiado activas, así que el mate llega de forma inevitable. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Nuevamente Magnus Carlsen, por estar quizá inventando o tratando de jugar esas aperturas tan irregulares, ha sido castigado por otro gran maestro. Recuerden que ya en una ocasión Wesley So le ganó cuando Magnus jugó a 4. Vamos a ver si Magnus aprende de estas partidas o sigue tratando de innovar en sus aperturas. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.